Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Sin Coartada. Soy John Luis Piedra y hoy vamos a conversar sobre periodismo cultural con una persona que lleva más de 40 años dedicada en cuerpo y alma a esta hermosa profesión. Para mí es un placer hoy recibir a Concepción Pérez Fernández, Conchi Pérez Fernández para sus amigos. Para mí es un placer que estés con nosotros por acá, Conchi. Para mí es un placer también. Bueno, Conchi, vamos con las preguntas rápidas, porque tenemos 10 preguntas rápidas para conocerla un poquito más. Sí, cómo no. Sí. El color preferido de Conchi. Rojo. El rojo. ¿Cuál es su La artista? pasión, La la pasión. pasión. El artista favorito de Conchi. El artista favorito en la televisión. Puede ser televisión, del cine, de lo que sea. Ay, me gusta mucho Mel Gibson. Libro favorito de Conchi. El libro favorito mío es Olga. Es un libro dedicado a una combatiente antifascista que está escrito por un periodista, Fernando de Moraes. ¿Qué es lo que más disfruta Conchi de la vida? Ay, disfruto mucho la amistad, disfruto mucho hacer presentes. Si fuera millonaria estaría arruinada, pero siempre me ha gustado ver el rostro de las personas, ¿no? Esa satisfacción que tienen cuando, aunque tú le vayas a dar una flor, siempre la reciben bien, eso me encanta. Soy muy solidaria también. Sí, yo sé, usted es una de las tías de la niña. Sí, como no, aquí estoy. Estoy loca por verla ya aquí. Dentro de poco la vamos a tener por acá. Conchi, con una palabra, ¿cómo defines tu éxito en la vida profesional? Con una palabra. Sí, una palabra, una frase, lo que quieras. Disfruto mucho. Si pudieras devolver el tiempo atrás, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Ay, bueno, tú sabes que a lo largo de la historia me han gustado otras profesiones, como hubiera querido ser bailarina, ser doctora, pero le tengo terror a la sangre, con eso no me podría enfrentar. Pero siempre, si hubiera querido volver atrás, sería siempre en el campo de la cultura. ¿Lugar favorito de Conchi? Y bueno, me encanta mi cerro. Ese cerro que hay que saber mirar con mucho amor, porque no está en muy buenas condiciones, pero las mansiones que guardan tanta historia, que van adornando la calzada del cerro, son muy lindas y yo hago mi abstracción y las veo muy lindas también. Bueno, me gustaría decirte que Varadero también me gusta mucho, ¿no? A todo el mundo. Conchi, ¿qué te caracteriza? Ay, bueno, me caracteriza ser, yo creo que a la vista de los demás soy una persona equilibrada, eh, me enorgullezco de ser una buena persona. Pero al final no soy ni tan organizada ni tan controlada. Tengo tremendo genio. Conchi, ¿qué te gusta más, el café o el té? Me gusta el té, pero también el café, ese olor que se va sintiendo cuando está colando la cafetera, me gusta mucho. Y además sé que si me doy un trago de café, eso es cubanía, y si me doy un trago de té, no es tanto. Conchi, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos? De todos los tiempos. Bueno, tengo que repetirme porque la película sobre Olga, Sí. sobre ese libro, siempre me ha dejado impactada. Aunque siempre también tengo una película preferida que se llama Nuestros Años Felices, de Barbara Streisand y Robert Redford. Así que ya hemos conocido todavía un poquito a Conchi. Vamos a hablar sobre tu niñez, Conchi. ¿Cómo era la niña Conchi? Ay, era majaderísima. Durante mucho tiempo fui única hija, única nieta, única sobrina, y entonces era como si estuviera en un laboratorio. Todo el mundo me miraba a través de una lupa para saber si había que llevarme al médico. Mi mamá me llevaba al médico para todo, en fin. Pero fue una niñez muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Mi mamá me educó muy bien. Bueno, con sus reglamentaciones, ¿no? Pero le agradezco mucho que haya puesto un poco de freno a todas mis energías.
Conchi, ¿cómo fueron tus inicios en el periodismo? ¿Por qué escoger periodismo para estudiar? Y bueno, escogí periodismo porque yo lo veía así que era una profesión de riesgo, de empuje, de coraje. Y además conocía de al lado de mi casa a una periodista que la veía así tan culta, tan preparada, tan conversadora, que podía hablar de todos los temas y que escribía también en el periódico Gramma. Ella se llama, no sé si estará viva, Marta Jiménez. Y, y yo dije, bueno, pues yo quiero ser periodista. Y no fue tan fácil, no fue tan fácil porque ella 40 y tantos años hacia atrás, donde las carreras eran un poco Más más, complicada, más difícil más de difícil llegar. de obtener, porque en periodismo, en el año que me gradué, había 25 plazas para toda La Habana y ¿Había prueba de actitud en ese tiempo? no, No, era por prueba de ingreso. era por escalafón. Ah, por escalafón. Por escalafón. Yo estudié en el Vedado, que en ese tiempo tenía un claustro de lujo todavía, y, y bueno, ahí me sentí muy bien. Ese lugar para mí es sagrado. Siempre todos los tiempos han tenido su encanto, ¿no? Tanto el de la secundaria como el del pre y el de la universidad. En la universidad fue maravilloso coincidir en un Eso aula. te iba a preguntar, ¿cómo fue esa etapa de la universidad para Conchi? Ay, bueno, fue maravilloso porque coincidí en esa aula con disímiles personas que eran incluso de otras provincias, que los guardo todos en mi corazón y que cada rato cuando pienso en eso me da mucha alegría tener esas bonitas relaciones y esa amistad que todavía dura, y lo solidario que éramos unos con los otros, porque también la gente que venía del interior vivía en F tercera y íbamos hasta allá a estudiar con ellos. El aula ese fue maravilloso. Empezamos 50 y empezamos 50 y nos graduamos 25. Imagínese usted. Se fueron quedando por el camino. Y también fue una carrera con mucha disciplina, sobre todo académica. Había que siempre sacar más de 3 porque se consideraba que un 3 era terriblemente malo. Sí. Así que todos nos esforzábamos por superarnos con una competencia fraternal. Conchi, no comienzas por la televisión ya después de graduada, comienzas por la radio, en No. Radio Habana, Cuba. Radio Habana, Cuba. Radio Habana, Cuba fue una escuela para mí porque la academia me dio muchas herramientas, pero literalmente lo que te da la experiencia es la realidad cuando llegas a un lugar. Y ese lugar era muy especial porque había que escribir para el extranjero y había que tener en consideraciones que yo no podía decir ANAT, porque para un extranjero Claro, que Entonces también aprendí mucho síntesis. Y bueno, ahí fui generalista, fui una periodista generalista durante 2 años. Escribía lo que mi jefe dijera. ahí todavía no eras Conchi, la periodista cultural. No, ahí no era Conchi la periodista cultural. Conchi, después llegas a la televisión. Cuéntame de esa experiencia de cómo salir de la radio para enfrentarte a la televisión. Ah, bueno, fue también por amor. Yo digo que es un encuentro por amor. Yo había pedido en todas las planillas que llené para insertarme, y siempre pedí periodismo en la televisión, y mi maestra guía decía que tenía posibilidades y todo, pero cuando llegó la hora de la verdad me mandaron a la radio. Eso pasa mucho. Sí, sí. Eso todavía sigue pasando. Entonces, bueno, asumí eso como un reto, pero tenía una compañera mía que había pedido siempre prensa escrita, Sí. y la mandaron para la televisión. Todo lo contrario. Entonces ella
cogí un curso de dirección para la televisión. Y allí en el trabajo le dijeron que sí, que estaba aprobada, que podía irse para el curso, pero que ellos preferían que ella dejara en ese huequito A alguien. a alguien, un sustituto. Y ella pensó en mí y fue a buscarme a Radio Habana y me dijo, ¿todavía quieres trabajar en la televisión? Y yo dije, sí, porque ese medio me había fascinado. Ah, porque los periodos esos de Sí, familiarización claro. me habían mandado las 3 veces a la televisión. Imagínese usted. Y entonces esa relación de movimiento, de audio, de colores, me había fascinado. Y le dije que sí, ya. Presenté mi currículum allí, me aceptaron. Me aceptaron también con mucho rigor. Me dijeron, usted entró aquí para que sea redactora, porque aquí todo el mundo entra y quiere ser inmediatamente reportero. Claro. Y lo que tiene que hacer usted es aprender todo el argot de la televisión y después usted será reportera. Pero por el momento usted tiene que estar en la redacción. Le damos un mes Un mes nada más. para que usted asimile y al final de ese mes yo me voy a reunir con las personas que fueron sus jefes y ellos van a dar un criterio. En ese mes pasé por todos los lugares del noticiero, por la revista de la mañana, por el noticiero de la una, por el noticiero estelar, por los boletines de la noche. Y bueno, al mes me pararon delante de jurado para la sentencia y me aceptaron. Y ya ahí, hace 40 años que estoy ahí. Conchi, ¿qué tan difícil es el periodismo cultural? El periodismo cultural es difícil. Todo el mundo piensa que es así, suave, pero no es así. Tú no puedes llegar a un lugar si tú no tienes un conocimiento previo. Y eso, la experiencia te lo va dando y tu mismo necesidad de ir sabiendo, de ir encaminándote dentro de ese periodismo cultural, que bueno, en realidad me decanté un poco por las artes escénicas, sobre todo el ballet, y también hice algunas cosas de las artes plásticas. Pero eso no se llega así de momento, tú tienes que tener un bagaje cultural y además todos los días uno aprende. En el periodismo, en cualquier rama, siempre uno aprende. A veces a cocotazos y a veces por un camino más normal. Te vas uniendo a personas que saben, oyendo mucho, observando y no queriéndote pensar que eres la mejor ni la más completa. Y además siguiendo en la medida en que se podía, matriculando posgrado para poder incluso tener un bagaje más fuerte, más sólido de lo que acontece en la televisión, porque la televisión también es un medio muy complejo, que tienes que saber un poco de todo para que el trabajo llegue a buen puerto. Claro que sí. Conchi, hablabas de tu paso por la revista de la mañana, por los boletines de la noche. ¿Qué tanto te aportó? Porque sobre todo la revista de la mañana yo creo que es un poco más exigente porque tienes que estar despierta desde bien temprano, pero mantenerte concentrada. Bueno, eso para mí te confieso que fue terrible, porque yo literalmente soy noctámbula. A mí me gusta hacer cosas de noche y en la madrugada también. Entonces, tenerme que despertar sobre las 2 de la mañana para irme preparando era terrible para mí, pero eso era un reto que tenía. Claro. Y si no pasaba por ahí, no sé, al final me podía el de la revista de la mañana, que era Freddy Moro, decirme, ella nunca pasó por aquí, así que yo no puedo dar ningún criterio. Y ahí, bueno, pasé el tiempo que me asignaron en la revista de la mañana. De todos esos espacios, ¿cuál es el que más disfrutaste de esa primera etapa? De esa primera etapa disfruté mucho, mucho, mucho el noticiero de la una de la tarde, porque yo tuve la suerte de coincidir en el tiempo con las personas que habían trabajado con los mestres, pero que se habían quedado para hacer el noticiero que tenemos hoy, el Noticiero Nacional de Televisión. Y ellos venían con una súper experiencia
porque literalmente trabajar con los mestres, tú no trabajabas con los mestres Claro. porque eras bonito o porque, no sé, trabajabas con los mestres porque eras una persona con una sapiencia, con unos saberes compartidos, y tuve la oportunidad de trabajar con 4 de ellos. Así que aprendí mucho en ese noticiero con Robertico López, que ya está fallecido, con Julio Fernández Reyes, con Mario Madrazo, con Dagoberto Peñalver, que ya no están en el plano tierra, pero que siguen ahí, ¿no? Como ángeles tutores. Conchi, eres máster en dirección de De programa. programas informativos. Bueno, eh, se dio la oportunidad de, de un estudio de posgrado, y eso devino en ese curso de maestría, que por cierto fue el primero que tiene el valor de que la Universidad de La Habana lo reconoció como tal, y ahí me enrolé. Me pasé como 3 años en eso porque era mucha la exigencia, porque era a través del Centro de Estudios de la Radio y la Televisión, pero que tenía que tener un sello, un aval de la Universidad de La Habana. Y entonces eso llevaba un rigor, otra metodología. Pero bueno, lo pasé de lo más bien. También ahí me reuní con personas de otros oficios que querían probar suerte en la televisión, y, y me realicé ahí cantidad. Conchi, también hiciste periodismo cultural en Hora 12. Sí. Eso fue como, a ver, Hora 12 viene a través del curso de dirección, porque era el único lugar donde aceptaban que fueran los alumnos a ensayar con un programa en vivo, que eso no lo hace nadie, y ellos nos dieron esa oportunidad. Allí estuvimos un mes de práctica, pero con un mes de práctica tú no haces nada, Claro. y éramos muchos para sentarnos en un switcher. Entonces yo decidí pedir unas vacaciones y me las pasé en el canal educativo en la hora 12, ya como directora, cuando los directores me daban chance. Claro. Y bueno, acogí ahí un poco más de experiencia. ¿Alguna anécdota cómica que nos puedas contar Ay, sí, qué sobre eso? horror. El día que, bueno, déjame decirte cómo. Puedes hacer varias. Puedes hacer varias anécdotas. No, que cómo llegué a pararme delante de la cámara, porque yo no soy mediática para nada. Ahí empecé, dije, bueno, voy a traer también mis entrevistados del ballet, de las artes plásticas, y fue invitando, y lo hacía Sandra, que era la conductora. Pero un día dije, pero ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Si yo soy la que los traigo, soy la que los conozco, no sé qué. Y presenté un proyectico para, dentro de esa revista Hora 12, tener una sesión cultural. Y ahí se me dio. Y una de las anécdotas más traumáticas que tengo es que entrevisté a Michael Amelia, la actriz, Sí. y ella fue con su niña, y durante todo el proceso, antes de salir al aire, en el maquillaje, en nuestra relación de ponernos de acuerdo en lo que íbamos a hablar, la niña era un ángel. Y a la hora de salir, ella me dice, ay, ¿tú crees que pueda sacar a la niña sentada arriba de mí? Y digo, sí, cómo no. Ay, mi amor, pero cuando esa niña se miró en los monitores y vio que ella estaba saliendo en la pantalla, le dio algo muy raro y se paró a bailar. Se quitó los zapatos, me los dio. Pero en el curso siempre decía que uno no podía desconcentrarse. Claro. Por eso es que yo seguí la entrevista con Michael Amelia, a pesar de que su hija me puso los zapatos adelante, yo se los volví a poner, ella se los quitó, corrió para un lado y para otro, y se formó un caos en el estudio. La niña corría
de un lugar a otro y las personas la llamaban para Sí, poderla claro, coger claro. y sacarla de cámara, pero ella jamás, jamás se metió por debajo de los asientos. Y bueno, eso para mí fue una gran experiencia porque no sé cómo logré estar todo el tiempo conversando con su mamá y la niña corriendo por todo el estudio. Otro día las máquinas se trabaron y tuve que hablar 18 minutos con el entrevistado, porque cada vez que miraba la coordinadora me estira, estira, que no tenemos, que la máquina se paró, estira, estira. Y tuve que estirar 18 minutos. Casi el espacio completo. cultural fue completo. Otra anécdota simpática que tengo es que llevé a un deportista, porque él fue nombrado embajador de buena voluntad del UNICEF, que era Dairon Robles. Sí, Dairon. Y entonces yo dije, ay, bueno, pero no puedo llevarlo así para mí sola. Y entonces Pavel, que hacía la sesión deportiva, Pavel Otero, que hacía la sesión deportiva de ese programa, le dije, bueno, pues vamos a compartir hoy al entrevistado. Y así fue, y fue muy bonita la entrevista entre él, Dairon y yo. Sí, son anécdotas que sin duda, sobre todo pasan en vivo. Sí, en vivo, en vivo, en vivo. No, si es grabado no pasa, no pasa. Conchi, eres Premio Nacional de Periodismo Televisivo por la Hora de la Vida. Ajá, Roberto Agudo. ¿Cómo te sientes saber que tu carrera fue tan, o es tan grande? Porque vamos a hablar después de la jubilación, que creo que está lejos. Sí, está lejísimo. Está lejísimo. ¿Cómo te sientes? Mira, fue un momento de mucha satisfacción porque me lo dieron en medio de la COVID. Y yo te confieso que en el medio de la COVID fue un momento muy difícil para todos, ¿no? Sí, sí. Demasiada carga de malas noticias. Y yo, por ejemplo, mi espacio, cuando el edificio del ICR fue cerrado para fumigarlo, porque empezaron a proliferar los casos, 2 casos en Radio Rebelde, 4 en el noticiero, 3 en Radio Reloj, y aquello se complicó un poco, pues decidieron fumigarlo todas las noches y solamente entraban las personas que tenían estrictamente que hacer algo allí. Y a mí me mandaron para la casa. Ya yo estaba en el noticiero cultural y yo cogí una depresión en mi casa, porque yo te confieso, no soy para nada una buena ama de casa. Y entonces yo llamaba todos los días a mi jefe, pero ¿y cuándo empezamos? ¿Y cuándo empezamos? Y él decía, bueno, imagínate, el ICR lo están fumigando constantemente, no podemos ir allí, pero abrieron una salita enfrente. Y ahí trasladaron a los muchachos del noticiero del sistema informativo como tal. Y yo llamé a mi jefe, que es Luis Morlote Rivas, y le dije, si tú no buscas un trabajito allí, pero yo no tengo concha y cómo mandarte a buscar. Digo, no, de todas maneras yo puedo ir a pie, si yo actualmente voy a pie y regreso a pie de mi casa. Y yo le dije, si tú no hablas con Noya y le dices que busco un trabajito allí, yo me voy a pesquisar para el policlínico mañana. Y él, bueno, llamó a Noya y le dijo, ay, mira, me hace falta que le deje un trabajito ahí a Concha para que esté tranquila. Y entonces por esa canalita salimos Yuri y yo, que fuimos a trabajar a esa salita con los demás periodistas. Y ahí me sentí muy bien. Fue una etapa de mucho trabajo porque trabajábamos ahí, pero teníamos que llevar los trabajos para la unidad para revisarlo con el jefe. Después íbamos a la lonja del comercio, que ahí en hora buena, con la anuencia de Magda Recic, que prestó su estudio, pues grabábamos las cámaras. Y después de todo eso, íbamos para casa del editor. Y fue de mucho trabajo, pero también de mucha alegría, de mucha satisfacción. Y bueno, en medio de eso, un día llegaron y la gente de Lupe con sus nasobucos y ese
¿cómo te digo? Ese temor, porque la gente tenía temor. Sí, Ay, claro. yo llegaba y siempre decía, buenas, ¿cómo están? ¿Quieres que te bese? ¿Quieres que te toque? La gente, no, uno sí, no, no quiero que me toques, no sé. Y llegaron y ahí delante de las pocas personas que había me dieron la noticia. Eso para mí fue maravilloso. Me da hasta sentimiento. No, bro, es merecido, Conchi, merecido porque eres una persona que le ha dedicado toda su vida al periodismo y sobre todo a la televisión, Conchi. Hablabas del noticiero cultural, Ay, hace 11 años que estoy ahí, mijo. que estás ahí Bien, muy siempre bien. activa. Muy bien, muy bien. Por eso es que no me retiro. Además, porque mm, yo soy una mujer con mucha energía. Yo vengo de ahí del cerro, por ahí por el estadio, caminando como si tuviera 15 años y regreso también. Y bueno, yo no quiero ser un estorbo allí en el noticiero, pero yo pienso que todavía soy útil. Sí, claro que sí. ¿Cuál difícil es hacer un guión de lunes a viernes? De lunes a viernes, 27 minutos. Y antes, cuando no teníamos estudio, lo hacíamos grabado, Sí, pero pero ahora es ahora en en vivo. vivo. Y un programa en vivo lleva, Sí, porque lleva, muchos ven que es media hora o 27 minutos, pero sí, no, esos 27 minutos es lo que ya la confección completa. Desde ajá, las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ustedes están ahí buscando y tratando de que sea un guión coherente coherente y y que responda a esas jerarquías culturales que siempre existen y que sea agradable, que no esté encorsetado, todo eso. Para eso hay que tener un tiempo anterior de preparación, incluso con el guionista, con el jefe de información, ir recopilando cosas. claro que sí. Conchi, para las nuevas generaciones, el consejo que tú le das, sobre todo en el periodismo de la cultura, de la parte cultural, de toda esa gama, que es una gama bien amplia, eh, no sé si será bueno que se especialicen en algo o que sea general. A ver, para las nuevas generaciones es que hace falta la academia. Yo ahorita decía que llegabas a la televisión con la academia, pero la realidad era la que te iba a enseñar. Tampoco puedes hacer, tampoco es, todo no es en blanco y negro. Hay un equilibrio. Tampoco puede ser así tan improvisado, aunque hay gente que respeto mucho, que nunca estudiaron periodismo y que fueron grandes periodistas. Pero la academia hace falta. Lo que pasa que después, cuando llegas a la realidad, al trabajo que te tocó, hay su metodología, hay su reglamentación, hay su vocabulario y tienes que empezar a aprenderlo por ahí. Hay otras maneras de hacer el guión y eso te va dando un bagaje que también tú tienes que cultivarlo, como decía ahorita. Ay, se dio un curso de edición. Vete allí y ve cómo es. No es para que seas editor, pero en dado caso, pudieras editar tus Claro, trabajos como es ahora. Y además tienes una noción de decirle al editor o a la persona que te está editando, no, ese plano no lo quiero porque está movido, porque me es mejor el de la cara del niño o me es mejor el de los pies de la bailarina. Y vas teniendo una noción, porque cuando sales con un equipo a la calle, tienes que saber un poquito de todo, de luces, de sonido, de encuadre, de escenografía como esta tan bonita que tienes aquí. gracias. Conchi, hay una pregunta que siempre se la hacemos a nuestros invitados. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha marcado como profesional en esta amplia carrera? Me ha marcado como profesional. Ay, bueno, yo soy muy llorona, soy muy sentimental. Y entonces me mandaron un día el barrio chino, como tal, cuando se constituyó, quisieron hacer un donativo a la sala de oncología infantil. Y ahí me mandaron. Ya yo sabía como 15 días antes que eso iba a suceder. Claro.
Y fui por la reacción cultural, porque ellos iban a llevar payasos, iban a llevar artistas, magos, en fin. Yo me preparé psicológicamente y estuve allí bastante, bueno, como si fuera una cosa normal, pero cuando salí de allí, yo creo que estuve llorando como 15 días seguidos. Y bueno, eso me impresionó muchísimo. Estar allí con esos niños, con sus madres, con la esperanza de que todo iba a salir bien. Y la pasé muy bien, pero cuando salí de allí me derrumbé. Imagínese usted, Conchi, ¿qué es lo que más te gusta hacer dentro del periodismo? Lo que más me gusta hacer son las entrevistas. Por eso mismo, por querer saber más del entrevistado y saber si el entrevistado te está diciendo la verdad o no, cómo llegar a él. ¿Cuál ha sido el mejor entrevistado que tú has tenido? El que le preguntabas una cosa y ya salía todo lo demás. Ah, también déjame decirte una cosa, yo he ido a lugares en que el entrevistado me ha botado de su casa. Porque si usted no coordinó mi trabajo conmigo, pero ¿cómo no lo coordiné? Si mire, yo soy del noticiero de televisión. No, pues no. Usted no coordinó eso y no le voy a dar la entrevista. Imagínese usted. Son cosas que pasan. Conchi, tuviste un momento complicado en tu vida con tu mamá. Fueron más de 10 años. 14 años con Alzheimer. ¿Cómo tú pudiste estabilizarte atendiendo a tu mamá y también sin dejar el trabajo? Bueno, eso yo creo que fue una decisión muy acertada, porque el trabajo comenzó a ser la terapia. La casa era una cosa y cuando venía el trabajo lo disfrutaba y olvidaba un poco eso, porque esa enfermedad destruye no solo al paciente, sino a la familia completa, porque es un proceso degenerativo, que todos los días va olvidando algo, que al final no me reconocía. Pero como ella era una persona tan sana, tan fuerte, duró mucho tiempo, Claro. hasta que su corazón dejó de latir. ¿Qué es lo que más te gusta ya a la hora de la música? ¿Qué género es el que más disfrutas? Bueno, los disfruto todos. Pero Bueno, hay uno que te pone a bailar más que otro. es que no sé bailar. Soy Pero completamente Conchi, gallega, no tengo ¿cómo una oído. persona cultural como usted no va a saber bailar? No sé bailar. Yo veo a las personas bailando y me da tremenda envidia rosada, porque no sé mover los pies. Aunque te confieso que no me quedo sentada. Yo me paro y bailo. Los 5 primeros minutos veo a la gente bailando, los imito, pero después voy a contracorriente. Las personas van con un ritmo y yo con otro, que es completamente diferente. Pero yo sigo ahí. Y además te voy a decir una cosa. Yo he bailado en el show de Tropicana, aunque tú no lo creas. Yo bailé en el show de Tropicana. Entonces, porque algo un día sabe. en el noticiero hicieron una invitación, porque el noticiero salió Vanguardia Nacional, y hubo una invitación allí al Salón Bajo las Estrellas para ver el show. Y yo, por supuesto, fui. Por cierto, se me rompió un zapato en el camino. Pero de todas maneras llegué. Y entonces había un momento en que esas mujeres preciosas y esos bailarines bien comportados bajaban y hacían un trencito, iban por las mesas y sacando a las personas. Y me sacaron a mí. Pero cuando voy a subir, dos de mis compañeras de trabajo me aguantaron y dijeron, pero ¿cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir? Tú eres una figura pública, ¿qué es eso? Y yo, suélteme, que quiero subir. Y ahí apagaron las luces y no me pude subir al escenario. Y me quedé frustrada. Pero tiempo después volvió a salir el noticiero Vanguardia Nacional y fuimos. Y entonces en esta ocasión yo no dejé que me sacaran en el trencito. Yo misma me paré
y me fui en el trencito hacia el escenario. Cuando estuve ahí con todas esas luces, esas bailarinas, ya te cuento que las bailarinas iban por un lado y otro. Yo lo único que hacía era así, mira, Cuba, qué linda es, Tropicana, Cuba, qué linda es. Pero bueno, bailé con ellos allí, me sacaron a bailar, bailé. Y ya tengo eso en mi palmarés. Conchi, hablabas del ballet que trabajaste mucho tiempo en ballet. Con las bailarinas. Para mí es un arte complicado. Muy complicado. Y además de mucho sacrificio, de mucho coraje, de mucho ir hacia adelante, de superarte todos los días a ti mismo. ¿Cómo le lleva Conchi a un público medio que quizás no esté tan acercado al ballet ese reporte y que lo puedan entender? Hay una premisa en el periodismo que dice que tú no puedes pensar que quien te recibe lo sabe todo. Entonces tú debes adecuarte con un lenguaje que pueda entenderlo las personas que son súper entendidas y las personas medias y las que no tienen ninguna cultura. Porque también a través del noticiero se aprende. Claro. Tengo personas que nunca habían ido a una función de ballet y que con esos trabajos yo invité y fueron al ballet y les gustó. Otras no, otras se quedaron en el lugar, otras fueron y no les gustó, pero bueno, eso va en cada una de las personas y hay que respetarla. Tenemos que hablar también del Teatro Nacional, que es como tu casa. ¿Sí? El Teatro Nacional es como mi casa, ese teatro yo lo adoro, porque además te queda tan cerquita de mi casa que hoy vengo a pie. Pero es un lugar precioso, es un lugar que es como un oasis en el medio de la ciudad, lleno de árboles, con unos jardines bonitos, con una cantidad de obras de arte que hay, que tú vas caminando y las puedes ver, las esculturas, los murales, y es un lugar muy emblemático desde todos los sentidos. Allí cuando estaba a medio hacer, que fue la primera directora Isabel Monal con 27 años, Fidel le dio esa tarea y ella lo asumió tan a pecho, tan bien, que de ahí salió el conjunto folclórico, salió el coro nacional, la orquesta sinfónica. Fue como un laboratorio donde todo fructificó y de ahí se expandieron a otros lugares. El teatro no estaba funcional todavía en aquel momento y en el 75 en la gala de los no alineados, la gala inaugural de la cumbre de los no alineados comenzó a funcionar y a partir de ahí, bueno, nunca ha parado. Sí, Yo he trabajado allí. Sí. 3 veces he trabajado allí y actualmente trabajo allí en mis horas libres y me gusta mucho eso porque me relaciono con muchas personas que van desde personalidades hasta gente que no me conoce, pero que de alguna manera se relaciona conmigo y conversa. Que no te conoce son pocas personas. En Cuba son pocas personas que no te conocen. Bueno, repito, no soy tan mediática, te lo confieso. Pero usted no es tan mediática para usted, pero un reporte en el noticiero, Conchi Pérez Fernández. Sí, ya eres parte de la familia. No, y además, tú sabes que me han reconocido mucho por la voz. Claro. Ay, usted es Conchi. Y yo a veces digo que sí, otras digo que no. Digo, no, Conchi es una prima mía. Porque me da pena. Soy tremenda penoso. Conchi, miras hacia atrás y todo esto que hemos repasado aquí en este podcast, y valió la pena el sacrificio, valió la pena la universidad. Claro que sí. Valió la pena ese primer mes en la televisión. Todo valió la pena. Todo valió la pena. Porque ojalá nosotros que estamos comenzando en esta vida, que todavía estamos iniciando en el periodismo, cuando miramos, normalmente yo
en la parte del deporte, ¿no? Pero igual, cuando uno mira, uno dice, hay que llegar a la carrera de Conchi, por lo menos acercarse. Claro. Porque ahora mismo usted ya tiene más de 40 años de profesión y la pasión es la misma desde el inicio. Es verdad, tienes toda la razón. Además, porque qué satisfacción de haber podido entrevistar a Alicia Alonso, a Leo Brauer, a Tosco, a Silvio Rodríguez. Todo eso te da una satisfacción en la vida, que por eso yo creo que tengo tanta energía. Por todo eso de lo que me he rodeado y de lo que he podido disfrutar, porque eso no era nada impuesto, al contrario, era una satisfacción estar conversando con esas personas. Claro que sí, ¿no? Y prepararse, porque prepararse. Tenías que estar ahí, conocer todo sobre ellos. Afilado. Porque hay personalidades que son famosas, pero también hay personas que van creciendo, que van comenzando y también tienes que también tienen derecho, claro, por supuesto. Por eso lo digo siempre, que hay que siempre estar preparado para eso. Conchi, para nosotros ha sido un placer que tú estés por aquí. Desde que preparamos el guión, Glady y yo, usted sabe el cariño que te tenemos. Usted sabe el cariño que te tenemos. Eres una de las tías de Luciana y dijimos, tenemos que traer a Conchi. Porque además es una persona que es muy fácil conversar contigo. Muy fácil conversar contigo. Yo pienso que no, porque yo no te lo dije, pero te iba a decir, yo soy una persona para entrevistar difícil, porque tengo esa mediación de la televisión que mientras menos tú hables mejor, claro. La síntesis es lo importante. Y entonces, pero bueno, me dije, como esto es un nuevo espacio, yo voy a poder hablar olvidándome de las reglamentaciones de la televisión, que son 30 segundos. Ahí tienes que poner 30 segundos nada más, Conchi. Y por eso te iba a decir, soy tremenda mala entrevistada, pero bueno, no podía rechazar a Glady y a ti en este empeño. Y además se puso muy bonita, se lo dije cuando la recogí, le dije, Conchi, ahora ¿cómo me tengo que poner yo al lado? Ay, bueno, yo si hubiera sabido eso, yo tengo mi pantalón, mi pituza ahí, mis tenis que andan por ahí regados, ¿no? A los televidentes que me estén viendo, no vine con estos tacones, vine con unos tenis, pero me cambié aquí porque dije, esto es de... No, claro. Hay que respetar al entrevistador. Conchi es una persona que siempre usted la ve arreglada. Eso es una de las cosas que admiramos de usted. Ah, sí, como unos pituzos y unos tenis también. Pero siempre. Conchi, de verdad que sí, muchas gracias. Nos sentimos honrados con que estés con nosotros por acá. Vamos a soltar el podcast dentro de poco, solamente la edición, y después lo vamos a soltar para la calle. Recuerde activar la campanita en nuestro canal Sin Coartada Podcast y siempre estar con nosotros ahí para que esté listo para cual contenido estemos por acá. Para mí, de las mejores periodistas de nuestro país, no por gusto tiene el premio a la vida, premio nacional a la hora de la vida en el periodismo televisivo. Sí, Conchi, un besito. Te amo. Y a ustedes también. Bye, bye.